Arrancamos. Bienvenidos todos ustedes a esta reunión de todos los sábados, que ya se nos hizo un buen hábito. ¿Quién de ustedes viene con el tiempo suficiente para escuchar? Todos, ¿ok? De aquí hasta la noche, perfecto. ¿Quién trae toda la energía para poder aplaudir? Bien, vamos a aplaudir a una persona que tenemos por aquí entre los invitados especiales el día de hoy. Tenemos entre nuestro público al regidor Pablito Real del Ayuntamiento de Ciudad Madero, a quien por favor les suplico un fuerte aplauso para Pablito. Bienvenido, Pablito, estás en tu casa. Tenemos al señor Ramón Trejo del Ángel, que es el anfitrión de este evento. Bienvenido, Ramón. Tenemos otro invitado que es el licenciado Raúl Cedillo Krishna. Por favor, fuertes aplausos para el licenciado. Y entre más invitados, pues lógico que tenemos que presentar a nuestro invitado estrella, que viene a darnos una conferencia para nutrirnos el alma, cuerpo, alma y espíritu. Fuertes aplausos para el doctor honoris causa Manuel Cruz del Ángel. La vida es el regalo más hermoso que hemos recibido y ahora nos corresponde a nosotros decidir qué hacer con ella. Muchas gracias por tu presentación, licenciado José Luis. Bienvenido, señor regidor. Muchas gracias por el espacio, señor Ramón Trejo del Ángel. Gracias, Raúl, por estar aquí presente. Y bueno, vamos a dar inicio a esta plática, esta conferencia, en el cual el tema es aprendiendo a conocer. Levante la mano quien realmente se conoce. Levante la mano quien realmente se conoce. ¿Nadie quiere levantar la mano? ¿Quiere decir que no nos conocemos? ¿Sí? De acuerdo a lo que hemos aprendido aquí, es como que andamos con tiempos perdidos y el sí me ha ayudado a canalizarme para saber qué soy yo, también cuál es mi propósito, cuál es mi meta, cuál es mi sueño, y de esta manera no lo tengo muy claro. Ok, muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para ver si nos conocemos. Algo que nos gusta mucho a los seres humanos, es una de nuestras características y más adelante lo vamos a ver, es el criticar, estar criticando a los demás, el estar observando a los demás y no verme yo. Vamos a ver, hoy vamos a hacer ese ejercicio, agarren su cliente, que es el de al lado. Vamos a hacer un ejercicio en el cual quiero que ustedes pongan en práctica a ver si es cierto que se conocen y los demás nos vamos a estar observando. ¿Están listos para el ejercicio? Lo tienen que observar al compañero de al lado a ver si no se equivoca. ¿Ok? Levanten el dedo índice de la mano izquierda. Levanten el dedo índice de la mano izquierda. Ok, bájenla. ¿Quién se conoció? ¿Quién vio que la persona de al lado se equivocó? ¿Alguien que haya visto? Ya vieron que no. Si no conocemos nuestros dedos, imagínense, y que los utilizamos a cada rato, ¿no? Entonces, es por donde debemos empezar. Vi a varias personas que estaban, ¿y cuál es? Así se quedaron viendo, ¿y cuál es? ¿Sí? ¿Cuál dijimos? ¿Dedo qué? Índice de qué mano? Izquierda. Ok, siguiente práctica. Meñique de la derecha. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuál dijimos primero? Índice de la izquierda y meñique de la derecha. Ahora vamos a ver qué tanto nos conocemos y qué tanto dominamos a nuestro cuerpo. Si no lo dominamos, quiere decir que no nos conocemos. ¿Ok? Este es un ejercicio de programación neurolingüística. Rápidamente tenemos que hacer este ejercicio. Rápidamente. ¿Lo estás grabando, José? Sí. ¿Ya estás viendo quién se está equivocando? ¿Sí? Muchos se quedaron así. ¿Por qué ponían cuernos? ¿Por qué se proyectaban? A ver. ¿Sí dominaron el ejercicio? ¿Sí lo grabaste, José? Sí. ¿Está complicado el ejercicio? ¿Otra vez? Vamos a hacerlo rápidamente. ¿Está fácil, no? ¿Qué necesita para hacerlo rápidamente? Práctica. Para todo lo que queramos hacer bien,
de una manera excelente. Se necesitan práctica. Ahora vamos a ver otro ejercicio. ¿Cómo se llama este dedo? El dedo pulgar. ¿Quién se lo chupaba de chiquito? Sí, muy bien. Ya reconoce que sí se lo chupaba de pequeño, ¿no? Entonces vamos a pedirle ahí con el dedo pulgar, vamos a hacer este ejercicio. ¿Sí? ¿Ya están así? Y ahora vamos a pedir, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha. ¿Sí lo dominaron o no? Vamos a ver qué tanto nos conocemos. Vamos a ponernos en pie ahora. Recuerden que dije que nos íbamos a criticar porque nos gusta mucho. Ahorita yo me voy a dar la vuelta y no quiero que me vayan. Eso, sí, criticar entre ustedes, no vayan a criticar. Oye, ¿ya vieron al conferencista? ¿No tiene nada de pompas? Porque vamos a mover las pompas. Vamos a ver el ejercicio. Derecha, pero con pompa, derecha, derecha, izquierda, izquierda. Ustedes graben las pompas. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, izquierda. A ver, los quiero ver, ¿de dónde vas a hacer con él? Muy bien. ¿Quién sí dominó las pompas? ¿Pueden sentarse? La señora dice que dominó las pompas, pero las manos no. Muy bien, es parte del conocimiento. Y bueno, la conferencia se llama así, ¿no? Aprendiendo a conocer. Ya me conocí que no conozco mis manos, ya me conocí que no conozco mis pompas, ya me conocí que debo de estar practicando y practicando para que una determinada actividad salga perfecta. Y dice una frase: la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. La mayor sabiduría que existe. Y quiero ponerles un video que me gusta mucho. ¿Y cómo fue posible esto? Escúchenlo muy bien. Capturo la que empieza a florecer.
y coincidir. ¿Cómo ven? ¿Por qué será que estamos coincidiendo? ¿Por qué será esta diosidencia? ¿Por qué nos reúne el Creador en este momento? Porque somos uno, o sea, somos uno. Todos somos uno. El universo es uno, ¿no? ¿Y cuántos años, una pregunta, cuántos años tenemos como seres humanos con las mismas características de Homo sapiens sapiens? ¿Cuántos años tenemos con esas mismas características? Así con las mismas características que tenemos ahorita, tiene muchos años que tenemos las mismas características. ¿Cuántos? ¿Cuántos años? ¿Alguien que me diga? 10.000 años. Hay una película, ¿se acuerdan de una película ahorita que dijo 10.000? Y ya había seres humanos. ¿Se acuerdan de la película? 10.000 antes de Cristo. Entonces ya el número fue mucho más, ¿no? 10.000 antes de Cristo ya había seres humanos. Entonces, ¿cuántos años? Millones de años. Con las mismas características de ser humano, 165.000 años. 165.000 años. No, miles. De como seres humanos. Con las características de Homo sapiens sapiens. Con las mismas características que ahorita. Anteriormente, si se acuerdan de la clasificación, pues había Homo sapiens, ¿no? Pero la última característica fue Homo sapiens sapiens. Seres inteligentes. Bueno, ahorita lo vamos a ver esas características. Y bueno, dice aquí, la mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Y creo que ya llegamos a la conclusión que no nos conocemos tan bien. Pero bien importante, siempre que decimos una frase, alguien ya dijo esta frase. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Hace también miles de años alguien la dijo. ¿Sí se acuerdan quién o no? ¿Quién? ¿Vale? Jesucristo. Ahí va. Dice la historia que la dijo Galileo Galilei. Vean en qué año. 1500, pero ya no me por el nombre, ahí está. 1564 a 1642 mencionó esta frase. Galileo Galilei. ¿Vale? Ah, sí, entre ese que vivió en esa época, ¿no? Luego dice, la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlo. ¿Cómo ven? ¿Está bonita la frase? ¿Sí o no? Esa es la ignorancia, cuando no nos queremos capacitar. Y ustedes lo ven ahorita. ¿Cuántas personas invitamos? Yo tengo en mi WhatsApp 1.600 contactos. 1.600 contactos. De esos 1.600 contactos que les mandé la invitación, y luego que los publiqué, tengo una página de Facebook donde tengo más de 5.000. Y luego tengo el Face mío de más de 1.000. Y vean cuántos vinieron invitados por mí. Muy pocos. Ahora, por ustedes, de Red Natura, ¿cuántos invitaron? Muchísima gente. Y no les interesa ¿qué? Conocerse. Prefieren seguir en la ignorancia. Ese es el gran problema que tenemos. La mayoría de los problemas sociales son porque somos ignorantes. Cuando yo empecé con todo este modelo, vean hasta dónde llega la ignorancia. Cuando yo empecé con este modelo, andaba dando conferencias y dentro de la conferencia me decía, es que vamos a acabar con la ignorancia porque el ser humano es muy ignorante. Y una conferencia para maestros, me dijo uno de ellos, pero a mí no me vas a insultar. A lo mejor los demás sí dicen que son ignorantes, pero yo no soy ignorante. Perdón, me equivoqué. Me la saqué luego. Falta de conocimiento, me equivoqué del tema. Ando luchando contra la falta de conocimiento. Ese mismo maestro dice, bueno, falta de conocimiento sí, pero ignorante no. ¿Cómo ven? ¿Se escucha? Si tú eres a una persona ignorante, se ofende. Dígalo, haga la prueba. Yo todo esto que traigo he hecho la prueba. Entonces yo digo la gente ignorante y se enoja la gente. Y le dices falta de conocimiento. Ah, sí, eso sí. ¿Y qué es?
La ignorancia, falta de conocimiento, ¿no? Y vean, ¿nos conocemos? ¿Cuántas máscaras tenemos? Está la máscara que ponemos con nuestros hijos, está la máscara que ponemos con nuestro marido, está la máscara que ponemos con nuestras amistades, está la máscara que ponemos con nuestro jefe. ¿Cuántas máscaras utilizamos? La mayoría de la gente. ¿Sí? La mayoría de la gente. Yo siempre, y es algo que deben de aprender ustedes, que siempre deben de mencionar la mayoría de la gente. Porque si no, dices todos, te vas a echar a todos. La mayoría de la gente que te reclama dice, bueno, es que tú no estabas en eso. La mayoría. Sí, es importante. Porque veo algunas personas que dicen que no, estaban diciendo que. Sí, entonces yo me la saco luego con eso. Entonces, es importante. No debemos de tener una sola máscara. Yo soy igual aquí, soy igual en el salón de clases, aquí tengo una alumna, soy igual en todos lados, no cambio para nada. Y la gente se enoja, pero no podemos tener dobles máscaras. Y bueno, para esto necesitamos una ciencia, que es la filosofía. ¿Qué es filosofía? Amor al conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento más importante que debemos de tener? El de nosotros mismos. En nuestra cultura quieren que seamos expertos en español, en matemáticas, en física, en química. No. El conocimiento más importante es el de uno mismo. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis propósitos? Eso es lo más importante. Y en el sistema educativo, a fuerzas quieren que seamos expertos en español, matemáticas, física y química. Entonces tenemos nosotros que conocernos primero, ¿no? Dice la esencia del conocimiento. Luego me faltó aquí una. Vean esta. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. ¿Sí se dan cuenta por qué no la pasamos hablando y hablando y hablando mal de los demás? Es algo que tenemos que quitar de todos los grupos sociales. Como persona está prohibido hablar de los demás. Aquella persona que habla mal de los demás es porque normalmente tiene envidia de la otra persona. Siempre que tú escuches hablando a alguien mal de los demás, es que le tengo envidia. Ella tiene algo que yo no tengo. Y lo más fácil es criticar. ¿Cuándo han escuchado ustedes que una persona hable bien de otra persona? En estos tiempos es muy raro que una persona hable bien. Oye, ¿ya viste? ¿Sí? María del Pilar, ¿ya la viste? En la televisión, cada rato está saliendo en la televisión y dentro de poco del periódico. ¿Han hablado ustedes bien de María del Pilar, que se anda moviendo por todos lados? ¿Sí? Felicidades a lo que sí lo están haciendo. Porque ella ha adoptado el modelo. Entonces hay que hablar bien de la gente. A partir de hoy, Ramón, en tu empresa, en Red Natura, nadie va a hablar mal de los demás. Porque para mí, lo peor que puede existir de un ser humano, aquella persona que habla mal de otra persona. No hay para mí otro ser humano peor, sino aquella persona que habla mal de los demás. Y lo hace por un pecado. ¿Cuántos pecados capitales hay? 7 pecados. ¿Y cuál será el peor de los 7 pecados? ¿Quién me menciona los pecados? ¿Alguien se acuerda de los pecados? ¿Sí? ¿Y cuál de todos esos pecados? Exactamente, para mí también. Porque todos los demás pecados tienen una compensación. La gula. Sí, la gula es un pecado, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando estabas comiendo? ¿Qué sentiste? Un placer, una satisfacción, ¿sí o no? Sí. Ya después vienen las consecuencias, pero por mientras sentiste algo bien bonito. La lujuria. Hay un momento de placer y pues después hay que pagar las consecuencias. Pero la envidia, díganme un momento de placer a la hora de que existe la envidia. ¿Sí? No hay momento de placer. Para mí es lo peor que puede existir como seres humanos. ¿Ok? Y Tales de Mileto es el padre de la filosofía. Y menciona eso, ¿no? Él fue filósofo, matemático y todas esas características que estamos viendo.
aprendiendo a conocer. Y bueno, la base de esto estamos viendo que es ¿qué? La filosofía. A partir de hoy vamos a ser filósofos. Oye, ¿por qué eres? Sí. ¿Qué sucede cuando en base a la envidia, ¿sí? Por ejemplo, yo envidio a alguien, ¿sí? Pero tiene una superación personal para obtener lo que tiene esa persona a la cual yo estoy envidiando? Bueno, puedes tener una envidia que la dejes internamente. Yo la envidio, no pasa nada, ¿no? La bronca es cuando hablas mal de la persona, cuando ya la estás afectando, cuando tú quieres obtener algo mejor que él, pero dañando a la persona. Interiorizas anteriormente, porque la envidia pues, es una característica del ser humano. Lo importante es que no salga a flote, ¿no? Que lo puedas tú detener, contener, controlar, ¿sí? Porque siempre ha existido. Anteriormente, las envidias eran de la siguiente manera. Yo veía a una persona que tenía camioneta del año y decía, voy a trabajar mucho para tener una camioneta mejor, o una mejor casa, o lo que sea. Pero lo decía yo internamente, yo se lo platicaba y dije, ¿ya viste la camioneta que yo voy a trabajar mejor que él? Pero no hablabas mal. Para no dañar. Sí, para no dañar. Aquí lo importante es que no hagas daño a la demás persona, ya sea con la palabra o con acciones. ¿Sí me explico? Porque esa característica de envidia es algo natural. ¿Sí? Ok, entonces, aquí en la parte de la filosofía yo me he metido a estudiar mucho esta parte porque me interesa mucho el desarrollo del ser humano, que el ser humano pueda encontrar todas sus potencialidades. Y soy maestro, 30 años de maestro, me meto a estudiar el artículo 3º constitucional, y en el artículo 3º constitucional dice, la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria y el respeto a los derechos humanos. ¿Está bonita esa parte, no? Del artículo 3º constitucional. Suena bonito. Nunca se ha aterrizado. Y lo que es la bandera que yo traigo es la pura teoría. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, ahí está la parte bonita, armónicamente todas las facultades del ser humano. La gran pregunta, ¿cuáles son las facultades del ser humano? Todas las capacidades, ¿cuáles serán esas? La primera, la capacidad de pensar. Es la primera capacidad que tenemos, capacidad de pensar. Todos ustedes ahorita están pensando. Desde que tenemos uso de razón, estamos pensando. Y no dejamos de pensar hasta el momento en que nos estamos muriendo. ¿Sí? Estamos pensando. Es incontrolable. Es como un caballo sin freno los pensamientos. De repente corren para aquí, de repente corren para allá. ¿Sí? Entonces, es difícil de controlar. Nadie ha podido controlar los pensamientos. ¿Quiénes serán los que están en el estudio profundo de los pensamientos, el de controlar los pensamientos y no lo han podido lograr? Ella está estudiando eso, pero a nivel mundial, ¿quiénes son los más conocidos? Los monjes budistas, ¿no? Que todo el tiempo están en ese proceso de poder controlar los pensamientos y no lo han podido lograr. Ahorita lo vamos a comprobar. No quiero que piensen en un león. No quiero que piensen, más, no quiero que piensen en un limón, pero bien agrio el limón. ¿Y por qué están? Si les estoy diciendo que no piensen en eso, no hay manera de controlar los pensamientos. O sea, ¿te encargo una agüita? ¿Un limón? Me acordé por eso. Entonces es muy difícil controlar los pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder lograr si ya sabemos que los pensamientos es imposible poderlos controlar? Es más, me gustaría que alguien pudiera levantar la mano y que me pudiera decir de que nunca ha tenido un pensamiento de esos feos que muchas veces uno se tiene que cachetear, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo, esta bella persona, pueda tener esos pensamientos tan feos? Alguien que nunca haya tenido un pensamiento que le dé miedo. ¿Vale? Que tire la primera piedra. Porque así no hay manera de controlarlos. Yo lo digo muy sencillo. Yo vivo la vida muy sencilla. Yo pongo en el pintarrón con mis alumnos un más, que digo, positivo y irle al Cruz Azul, aunque no hayamos ganado por 20 años. O quieren irle a la América, negativo.
¿Sí? Bueno, los que somos chicos, ya desde qué lado. La vida es bien sencilla, o eres positivo o eres negativo. Y eso se da cada segundo. Cada palabra que yo digo, ustedes son positivos y dicen, eso sí es cierto. O negativos, no, no está loco, eso nunca va a funcionar. Negativo porque estoy aquí, y si estoy aquí, ¿qué tengo que estar haciendo con el tiempo? El tiempo es vida, ¿verdad? Ya los que son alumnos ya saben que el tiempo es vida. Esta hora y media que van a pasar aquí, no se va a volver a repetir. Ustedes me están regalando parte de su tiempo, parte de su vida. Y yo les estoy regalando parte de mi vida. ¿Sí? No es porque normalmente la frase dice, el tiempo es oro. Yo no tengo tanto, yo no tengo tiempo, no tengo nada de oro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ese? El tiempo es oro, quiere decir que yo no me muevo si no hay paga, ¿no? El tiempo es oro. Pero que es muy valioso. Bueno, para mí no es valioso. ¿Sí me explico? ¿Qué es más valioso? ¿El oro o el tiempo? La vida, el tiempo, ¿eh? El tiempo es vida. Entonces es importante saber que los pensamientos son difíciles de controlar. Para esto, nosotros en la Federación Internacional de Sociedad de Valores, en los centros de valores, decimos que otra capacidad fundamental del ser humano es razonar. Pensar, razonar. Muchas veces le dicen, tienes que aprender a pensar. Está mal dicho. Te deben de decir que tienes que aprender a razonar. Porque ya dijimos que es imposible el hecho de controlar, o casi imposible controlar los pensamientos, por más que tú quieras. ¿Sí? Entonces el razonar tiene que ver con esas características que siempre el sistema educativo nos ha querido implantar y que dice que a través de las matemáticas se logra. El ser analítico, crítico, reflexivo, lógico, memorístico, generalizador, simbolizador, todo lo que tiene que ver con el proceso de los datos va en la parte del razonar. Luego viene otro elemento del ser humano que es el sentir. Va la parte de los sentimientos, de las emociones, de los valores, ¿sí? Todas aquellas conductas que tienen que ver con la parte de las emociones. Y es la parte más importante. La mayoría de las decisiones las tomamos ¿dónde? En la parte de las emociones. ¿Sí? La mayoría de las decisiones. Y con esto vamos a actuar. ¿Y cómo debemos de actuar? Si logramos pensar, razonar, sentir, ¿cómo vamos a actuar? De manera eficiente, de manera correcta. Pero puede ser también en base a la inteligencia que uno tiene. Exactamente. La inteligencia, otra vez la inteligencia. Ahí te va, la pregunta que hizo el señor es muy buena. La inteligencia. La inteligencia, si ustedes van, todo lo que yo traigo, porque tenemos que luchar con todos los monstruos que hay en la sociedad y todos te van a criticar lo que tú estás enseñando. Entonces yo siempre los mando al diccionario de la Real Academia. Todos los conceptos que ven, todos están sacados de la Real Academia Española. Todos. Es que en Wikipedia, bueno, ya Wikipedia, una base en la Real Academia, que es lo máximo en los talentos. Si no estás de acuerdo con lo que dice la Real Academia, te tienes que ir a aprender otro lenguaje, porque ahí está. Y en la Real Academia dice que inteligente es saber tomar decisiones. Entonces, la parte que usted dice es esta. Actuar de manera eficiente es ser inteligente. ¿Sí me explico? Ahí cae. ¿En base a qué? Al razonar y al sentir. Ahorita lo vamos a ver. Nos han enseñado, o hemos estado aprendiendo de esta manera. La mayoría de la gente piensa y actúa. ¿Qué pasa cuando tú piensas y actúas? Yo anteriormente ofendía a los animales. Anteriormente. Cuando no conocía bien el funcionamiento de los animales. Y como soy de rancho, nunca me gustaban los animales para tenerlos en la casa. Mis hijos querían tener un perro y nunca dejé que tuvieran un perro. Pero ahora mi hija más pequeña logró convencer a la mamá, a los hermanos, me hicieron bolita y acepté un perro en la casa. Y ahí me di cuenta de que los animales piensan, razonan, sienten y actúan. Sí, digo. Los humanos a veces actuamos primero y después pensamos. Exactamente. Y nos arrepentimos por eso. Y nos arrepentimos. Entonces, anteriormente ponía el ejemplo del ser humano con los animales. Pero no, porque ya me di cuenta que los animales
Sí, piensan, razonan, sienten y actúan con ese tremendo perrito que tenemos, ¿no? Pero tremendo, parece ser humano, ¿no? De todo lo que piensa, razona, siente y actúa. Lo he estado analizando y vaya que tiene esas características. Yo creo que todos los que tienen animalitos se dan cuenta de eso, de que lo hacen, ¿no? Entonces, el ser humano, si se dan cuenta, muchas veces nos tropezamos no 2, sino 3, 4, 5, 10 veces con la misma piedra, con la misma situación. Y volvemos a cometer los mismos errores. ¿Y dónde está la gran falla? En esta parte. En la parte de razonar y sentir. ¿Qué quiere decir que tenemos que hacer de a partir de hoy? Pensar, razonar, sentir y después actuar. O bien, pensar, sentir, razonar y luego actuar. Pero yo le llamo, esta partecita de aquí le llamo filtro. Este filtro que existe, que tenemos que aprender a desarrollarlo para que ustedes no se arrepientan. Y deben de ser los dos, debemos de tomar los dos, tenemos que hacer este ciclo, este filtro lo debemos utilizar siempre, haciendo que funcione tanto el razonamiento como el sentimiento, la parte de las emociones. Un ejemplo, para las que tienen hijas o hijos, ahorita ya es igual, ¿no? Llega la hija y le platica a la mamá: mamá, tengo un mes con un chavo, pero olvídate, mira, está pompudo, está así, está así, genial, es lo mejor que me ha podido pasar ese joven, ese novio que traigo ahora, te lo voy a presentar. Y llega la hija con el novio, bien orgullosa de su novio, el chamaco con areta, todo pintado, tatuado, todo el rollo, y la mamá lo ve, se queda ¿qué? Sorprendida, ¿no? De que todo lo que le había dicho la hija era mentira, ¿no? Se equivocó, se derrumbó, ¿no? Totalmente. Entonces se va el novio, ella con una buena educación, lo trata bien, y entonces me va dejando a ese chamaco. ¿Sí? De seguro se hasta de drogar. Ya saben que las mamás luego son medias adivinas, sí, el chamaco se drogaba y la chamaca sabía, ¿no? Me lo vas a dejar. ¿Lo deja la chamaca? ¿Por qué? Porque la chava se deja guiar, ¿por qué? Por el sentimiento. Se deja guiar, no lo deja. Y para nada, y la chava sabe que el chamaco es drogadicto, que el chamaco anda con otras chavas, que el chamaco hasta puede estar enfermo, y como quiera no lo deja, porque siempre va a ganar ¿qué? Más la parte de los sentimientos, de las emociones. Parece que me conoces. Ok, pero ahora viene, ¿queda claro estas capacidades fundamentales del ser humano? Eso es lo que tenemos que desarrollar los papás. Número 1, responsable número 1 de desarrollar esto, los papás. Número 2, ¿quiénes seguirán? Los maestros. ¿Quiénes seguirán? Los líderes religiosos, los gobernantes. Digo primero papá porque es el primer responsable. Número 2, el maestro, porque nos pagan para eso. Oigan, nos pagan para eso. Y los líderes religiosos porque les encanta andar en eso, pues. Entonces, si tú dices que realmente te vas a enfocar a guiar al ser humano, pues hazlo bien, ¿no? Enseñarles a qué, a pensar, a razonar, a sentir y a actuar de una manera eficiente. ¿Alguna pregunta con este esquema? Porque esto es lo más importante del ser humano. Y nosotros a los niños, a los jóvenes y a los adultos les enseñamos esto. Y en los salones de clases, aquí tengo una alumna, alguien más, él fue alumno nomás por un ratito, nomás tengo una alumna. Y esto, bueno, pero en el salón de clases donde ponemos en práctica exactamente esto con documentos, ¿sí? Con organizadores, ¿sí? que me ayudan a hacer eso, con instrumentos que me ayudan a hacer eso. Luego viene otra parte importante del ser humano. El ser humano es tripartita. O sea, tripartita, ¿qué quiere decir? Que está formado por 3 partes. ¿Y cuál será la primera parte del ser humano? Ahí están las 3 partes. ¿Cuál será la primera? El espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? ¿Es la qué? La energía. ¿Sí? La energía. Todo esto que me hace que yo me mueva, todo lo que hace que nos movamos, nos está moviendo ¿qué? El espíritu. Dice que el espíritu es el dador de vida. Porque es el que te mueve, es el que te lleva a que tú puedas tener pensamientos positivos y que hagan
hagas cosas maravillosas. El Espíritu es lo que te mueve. Muchas veces dice, ¿y cómo lo hice? Si yo no tenía el conocimiento para hacerlo. Es más, nunca fui a la escuela y pude lograr eso. Mi mamá nunca fue a la escuela. Y vean lo que formó sin ir a la escuela. Entonces, para que vean la importancia de manejar el Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? La conexión con un ser. ¿Sí? Puede ser con Dios, puede ser con el universo, puede ser con lo que ustedes quieran creer. Es lo de menos. Lo importante es tener esa conexión con lo positivo, porque también puedes tener conexión en la parte espiritual, también va la conexión con lo negativo, lo que dijimos. O eres positivo o eres negativo. En nuestra cultura, lo positivo es Dios, lo negativo es el diablo. Lo positivo es lo bueno y lo negativo es lo malo. ¿Con quién tienen más conexión en el día ustedes? ¿Con lo bueno o con lo malo? Entonces, cada quien, con sus acciones, ¿no? Porque luego tiramos mucho rollo. Ay, estoy bien conectada con Dios porque mandé en el día 10 diapositivas que hablan de cualquier cosa. Y me llenan mi teléfono de cada cosa. Oigan, y me dan ganas de poner ahí, oye, y todo eso que tú dices ahí, ¿lo llevas a la práctica? Porque no sirve de nada si lo estás diciendo y no lo llevas a la práctica. Nos han enseñado a engañar a la gente. ¿Sí? Con el puro rollo. Para mí el rollo no cuenta. ¿Sí? Para mí lo que cuenta es la oración. ¿Sí? La acción. ¿Sí? Es lo importante, la acción. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por quién? Primero por quién. Primero por mí y después por quién. Por todos los demás, por la familia y luego por todos los demás. ¿Qué estás haciendo? Entonces, muy importante, ¿qué cosa? La parte del espíritu. Es bien importante. Y aquí hago una pregunta. Alce la mano. ¿Quién de aquí es cristiano? Por ahí escucho, todos somos cristianos. Levante la mano. La acción, ¿no? ¿Qué dijimos? El rollo no cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? La acción, ¿no? Muy bien. ¿Mande? Entonces, todos los que no levantaron la mano son budistas. ¿No? Son budistas. No levantaron la mano. Los que no levantaron la mano son budistas. ¿O qué más? ¿Otra religión? Son krishnas. ¿Qué más? Son ateos. ¿Qué más podrían ser? Musulmanes. ¿Por qué no levantaron la mano? Pero, ¿por qué no levantamos la mano? Por lo que dijimos al principio, ¿no? La ignorancia. Todos somos cristianos, ¿no? Así nos educaron. ¿Ok? Y bueno, ¿qué es Cristo? Porque decimos Cristo, cristiano. ¿Qué es Cristo? ¿Es la fuerza en el universo? Entonces los que no son cristianos no tienen fuerza. Ajá. ¿Pero qué es Cristo? La palabra Cristo, ¿qué quiere decir? Porque son cristianos. ¿La mayoría son cristianos, sí o no? ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Se han preguntado qué quiere decir Cristo? No, ya iban siguiendo a quién? A Cristo. Cristo. Se llamaba Jesús. ¿Y por qué le dicen Cristo? ¿De dónde viene la palabra Cristo? ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Vale? Nadie me ha dicho bien la respuesta. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Qué quiere decir Avatar? ¿Vieron la película de Avatar? Y ahora están a los avatares, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? Salvador. Cristo quiere decir Salvador, así como Avatar quiere decir Salvador. Si se dan cuenta cómo vamos por el mundo y no investigamos qué quiere decir las palabras. El Salvador, Jesús, el Salvador. Y cada religión pues tiene su Salvador. Los musulmanes, ¿quién fue el Salvador de los musulmanes? ¿Quién? Alá es el creador. Pero hubo un ser humano que, ¿vale? Mahoma es el Salvador de los musulmanes. ¿Sí queda claro? Entonces es importante conocerlos, ¿no? En esta parte. Y el segundo elemento que podemos ver aquí es el alma. ¿Han escuchado el alma? La parte principal, dicen, del ser humano. El alma y mente. Buena pregunta, ¿eh? Nunca me habían hecho esa pregunta. Alma y mente. ¿Y hubieran visto todo lo que sufrí? Todo lo que sufrí para poder entender esto, ¿no? A mi manera. Yo digo claramente, porque luego viene gente y me dice, no, es que, bueno, pues, él por sus estudios tiene otro concepto, yo tengo mi concepto, yo vivo mis conceptos. Eso es lo que yo digo.
Digo, porque deben de ver cómo me he enfrentado a muchísimas gentes, ¿no? No, el concepto que tú estás manejando está mal, bueno, está bien, está mal. Pero yo lo sigo manejando porque a mí me ha funcionado. Cada quien debe de manejar lo que le funcione. ¿Sí queda claro? Entonces, hubieran visto cómo batallé yo para entender eso. La parte del alma se divide en dos. La parte cognitiva y la parte afectiva. La parte cognitiva que tiene que ver con el proceso de datos y la parte afectiva que tiene que ver con las emociones y sentimientos. La parte de la mente está acá arriba, en el razonar. Esta es la parte de la mente, del razonar. ¿Sí? El alma maneja dos. Mente, ¿sí? Vamos a decir mente, la lucha entre la mente. Iba a decir, es que estoy acostumbrado, chincha, a dar siempre premios, ¿no? Me encanta la parte de la competencia. Esto tiene que ver con la mente. ¿Y esta tiene que ver con qué entonces? Esto tiene que ver con el cerebro. Entonces esta tiene que ver con qué? Con el corazón. Muy bien. Sí, ahí está la gran lucha entre mente, entre cerebro y corazón. ¿Ok? Entonces, van. Exactamente, ya veo que todos lo vivimos. Por eso digo que todas mis conferencias son vivencias. Yo lo que les tengo a compartir, lo que he vivido. ¿Sí? He leído mucho, he estudiado mucho, he escuchado muchos conferencistas. ¿Sí? Y de todos ellos me he nutrido para clarificar cómo deberían de ser las cosas, ¿no? Entonces aquí está la parte del razonamiento, dijimos que era la parte cognitiva, y aquí está la parte afectiva. En la parte cognitiva, vean, cada palabra que yo estoy diciendo, cada palabra que yo digo es un dato para ustedes. Es un dato. Ese dato, ustedes lo enfrentan a sus ideas, ¿sí o no? Y ustedes pueden decir, ¿tiene razón el conferencista o está mal el conferencista? Están enfrentando ¿qué cosa? Los datos que yo les estoy dando, que todos ustedes los están escuchando y los están enfrentando a sus ideas que son personales. Unos van a decir tiene razón y otros van a decir no tiene razón. Y qué bueno que es así. Qué aburrido sería que todos te dijeran, tiene razón. Lo importante es cuando hay alguien que te dice un debate, ¿no? Que dice, no, pero estás mal. Es donde aprendes. Pero si todos te dan niña, no aprendes nunca. ¿Sí? Entonces, les decía que convertimos estos datos una vez que este proceso es muy interesante. Lo que yo les digo que son datos. Cada palabra es un dato. Lo enfrentan a sus ideas. De ese enfrentamiento de datos contra sus ideas pueden pasar tres cosas. Una, que se queden con lo que ustedes tenían. ¿Sí o no? No, está loco, yo sigo con lo mismo. Dos, me quedo con lo que dijo el conferencista. Tres, hago una mezcla de los dos y saco una nueva idea, un nuevo concepto, una nueva información. ¿Sí queda claro lo importante de esto, lo que puede pasar en este día? De que de aquí se puede quedar con lo suyo, se puede quedar con lo mío, pero puede surgir algo nuevo que es lo más bonito, lo más importante, que se genera nueva información. De ese proceso de convertir los datos, o sea, ese enfrentamiento entre datos y ideas, se genera una nueva información. Se puede generar una nueva información o se puede quedar con la suya. Esa información que tengo yo, voy a ser inteligente si la aplico. Si yo esa información, con esa información que tengo, soy analítico, crítico, reflexivo, lógico, ¿sí? Memorístico, generalizador, simbolizador, y la pongo en práctica y me funciona, convierto esa información en conocimiento. ¿Sí? Y ese conocimiento, una vez que tú practicas ese conocimiento, cuando la gente sabe que tú tienes el máximo conocimiento de algo, ¿qué va a pasar? Una pregunta aquí, y no quiero que sean envidiosos, quiero que levanten la mano y me digan, de aquí de Red Natura, ¿quién es la persona que más sabe acerca de suplementos nutricionales? ¿A quién le preguntan más? Alcen la mano, ¿quién me quiere decir a quién le preguntan más? ¿Quién es el gran líder, la gran líder de esta empresa? Porque es la que tiene el máximo número de conocimientos. A Juan José. ¿Quién es Juan José? No está, entonces no fue inteligente. Juan José. ¿Quién más? Anel. ¿Quién es Anel? Anel, ok. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que a la persona que más le preguntas quiere decir que es el que tiene más conocimientos. O sea, esa es la persona que le vamos a decir que tiene más sabiduría. Sí, porque el sabio lo que hace es aconsejarte.
Entre más te vengan a preguntar, mucho mejor. Yo normalmente, y aquí está una de mis alumnas, cada inicio de semestre con grupos nuevos tengo muchos problemas porque les manejo todos estos conceptos y tengo que luchar contra la ignorancia, número uno, de los papás y de los alumnos. Una lucha tremenda. Una vez una sobrina me invita a dar una conferencia a uno de sus grupos. Dice: Manuel, te metí en un problema. ¿Por qué? Dice: es que los papás que invité yo también son tus alumnos, están en contra de tú, cómo enseñas tú. Yo no, tú déjame, aquí vemos cómo lo. Y a la hora una mamá viene enojada porque a su hija le hablaban mucho para preguntarle: mamá, ¿cómo puede ser posible que usted esté deteniendo el crecimiento de su hija? A mí me encantaría que a mis hijos les hablaran y les preguntaran, porque quiere decir que es la que tiene más conocimiento, la que se está convirtiendo casi en sabia. ¿Cómo puede usted detener el crecimiento de su hija? Entre más les hablen, entre más les pregunten, ¿qué va a pasar? Más conocimiento. Otro filósofo muy conocido, que también se le conoce como el padre de la filosofía, Sócrates. ¿Cómo aprendía Sócrates? Él tenía un método que se llamaba mayéutica. Él llegaba a alguien y le preguntaba y él le contestaba: dime tú la respuesta. Él preguntaba, él se basaba en puras preguntas. La mayéutica es preguntar y preguntar y preguntar. Dicen que es la mejor forma de enseñar, preguntando. Entonces, si a ustedes les preguntan, ustedes deben de contestar. Entre más les pregunten, mucho mejor, porque están llegando a un nivel de sabiduría, no nada más de conocimiento, sino de sabiduría, porque todo lo que tú aconsejas a la otra persona le funciona. Es el momento en que te conviertes en sabio, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es en la parte que dijimos del razonar. En la parte de los sentimientos, bueno, y acá arriba déjenme decirles antes, en la parte del razonamiento hay una ciencia que estudia esta parte que se llama lógica. ¿Sí han escuchado hablar de la lógica? Una materia excelente que yo llevé en la prepa, luego la quitaron por muchos años y ahorita ya volvió esa materia de lógica. Nos ayuda a lograr que podamos razonar de una manera más eficiente. Es la ciencia del razonamiento, del pensamiento, es la ciencia de la información, es la ciencia de la toma de decisiones. Es bien importante esa materia de la lógica. Y luego viene la parte del sentir. Y yo aquí en la parte del sentir manejo otra ciencia, la ciencia de la ética. ¿Sí? La ciencia de la ética, que es la ciencia del estudio de los valores. La conducta del ser humano es en relación a los valores, en relación al control de las emociones, emociones positivas, emociones negativas. Es muy importante esta parte del sentir. La mayoría de las decisiones las tomamos con esto. Entonces tenemos que ser muy éticos a la hora que vayamos a tomar una decisión. Entonces, una vez que conjugamos todo eso, estos tres elementos, lo que es el espíritu, el alma, que ya lo entendimos lo que es el alma, ¿sí? Vamos a actuar de una manera eficiente. ¿Y el tercer elemento cuál será? El cuerpo. Sí, entonces sí queda claro aquí que lo primero es tener pensamientos positivos. Siempre estar generando pensamientos positivos. Y luego viene la parte del alma para tener el conocimiento. Convertir los datos en ¿qué? En información. La información convertirla en conocimiento, y el conocimiento convertirla en sabiduría. Actualmente el sistema educativo debe de cambiar totalmente, porque anteriormente el maestro iba y daba datos al salón de clase, después no, iba y daba información. Ahora ya no debe de dar información. ¿En dónde está la información? En internet está toda la información que tú quieras. El maestro debe de convertir la información en conocimiento. ¿Qué tiene que ir a dar un maestro al salón de clases? Experiencias, ejemplos. Es lo que tiene que compartir. Ya no información, porque la información está en internet. ¿Qué tiene que hacer el maestro? Desarrollarle los talentos a los alumnos, enseñarles a hablar en público, a desarrollarse, enseñarles a redactar. Porque miren, el gran error del sistema educativo es que siempre nos han metido muchísimos datos, muchísima información y no nos han enseñado a qué, a sacarla. Y nada más hay dos maneras de sacar la información: a través de hablar y a través de qué, de redactar. Y luego viene la actuación. Pero es hablar. A la hora de que hablo, estoy ¿qué? Actuando. A la hora de que estoy redactando, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Estoy también actuando. Entonces sí es importante esta parte. Pero ahora viene otra parte muy importante que la ciencia lo está estudiando. Y esto, yo me gané un premio a nivel nacional por ser el maestro que más materias he impartido. Normalmente me dicen, da esta materia, y he dado muchísimas.
materias nuevas, ¿no? Y me gané un reconocimiento de la SEP por eso. Y el semestre pasado me dieron una materia nueva, ¿sí? En la universidad. Y los alumnos, había un tema que tenían que hablar del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Nunca me había metido yo a fondo a estudiar el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y resulta que en esta parte del razonar, ¿sí? En esta parte que tiene que ver con ser analíticos, críticos, reflexivos, me encuentro a la hora de que mis alumnos me llevan a la exposición de que el hemisferio se divide en dos partes, que es el hemisferio izquierdo, y que en el hemisferio izquierdo, cuando lo empiezan a explicar los alumnos, me doy cuenta que están todas las características del razonar. El hemisferio izquierdo maneja todo lo que tiene que ver con ser analítico, crítico, reflexivo, lógico, todo el hemisferio izquierdo. Y que el hemisferio derecho maneja todo lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con las actitudes, con los valores, toda la parte de abajo. Es importantísimo. ¿Queda claro esta parte? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda con esta parte de los hemisferios? Hay que meterse a internet y pongan el hemisferio derecho, y luego se meten a internet el hemisferio izquierdo y estudiar. Es importante estudiarse, estarse capacitando. Cuando uno viene a una conferencia, debe de venir a aprender, debe venir a notar las partes principales y luego que, si realmente queremos crecer, ¿qué tengo que hacer? Buscar la información, porque en una hora y media, no vamos a poder cambiar su forma de ser, su mentalidad. ¿Sí queda claro? Esa es cuestión que ustedes deben de ponerse, deben de estar capacitando. Todo está en internet y la mayoría de las cosas ya están como que no tengo tiempo. Esa palabra de no tengo tiempo es excusa, esa vaca, como dice Camilo Cruz, ya no es válido, ¿sí? Entonces hay que meterse a escuchar los audios. No tengo tiempo. Cuando me esté bañando, ¿qué voy a estar haciendo? Escuchando. Cuando estoy almorzando, comiendo, cenando, si no hay alguien más, ¿qué tengo que estar haciendo? Siempre que esté solito, ¿qué tengo que estar haciendo? Voy en el carro, ¿qué tengo que estar haciendo? Escuchando. Voy en el micro, voy en el carro de ruta, voy en el taxi, ¿qué tengo que estar haciendo? Capacitando. Y eso les va a ayudar en una enfermedad que ahorita anda muy de moda, que por cierto mi mamá la tiene, que es el Alzheimer, ¿sí? El Alzheimer, dice la ciencia, que se da porque son los procesos cíclicos que nosotros tomamos, los hábitos que tenemos, que siempre hacemos lo mismo. Entonces, entre más manejen ustedes temas diferentes, pues hacen que funcionen los dos hemisferios, ¿no? Entonces es también recomendable para eso, y para que ustedes sigan. De hecho, es muy recomendable y en internet, o sea, hay mucha información al respecto, que tenemos que practicar la parte izquierda, por ejemplo, caminar hacia atrás, usar la mano izquierda también, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que hacemos con la derecha, para ejercitar el lado izquierdo. Sí, porque sí. Exactamente, si no se hacen surcos en el cerebro, ¿no? Siempre estamos haciendo lo mismo. ¿No les ha pasado estar en un lugar y van de la casa, vamos a decir, suya, la de su suegra, ¿no? O de su mamá, y se suben al carro y no supieron cómo llegaron allá? En automático. Por eso es importante irse por diferentes rutas, porque tienes que lograr que funcione el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Yo les recomiendo en internet, métanse a buscar videos de Camilo Cruz. ¿Han escuchado videos de Camilo Cruz? Escuchen el video de la vaca. Ahí está genial el video de la vaca. ¿Cuántas excusas tenemos como seres humanos? Ahora, a mí me gustaría saber si con alguna excusa ustedes han logrado algo importante en la vida. Las excusas no pagan deudas, ¿no? Entonces, oigan, hay que quitar eso de la mente. Cero excusas. Estaba escuchando ayer otro conferencista muy bueno, Yokoi Kenji. ¿Ya lo han escuchado? Sí. Tiene muchísimos videos y ayer estaba escuchando de que cuando los americanos o los latinoamericanos llegamos a trabajar a Japón, y que un día que llegan tarde los latinos, y cuando damos una excusa, se queda el que le da la excusa, espérame tantito, le manda a hablar a otro. Escucha lo que está diciendo el latino. Y 5, 10, 15, ¿a poco? ¿Y a poco? Sí, o sea, les divierte cómo los latinos decimos excusas que no son válidas, que ni ellos mismos se la creen.
hacer, tú soy responsable de que llegué tarde por esto, y dile la verdad. Pero no le des excusas porque no te las van a creer. Ya no creemos las excusas. ¿Sí? Cuando llegan tarde ustedes a una cita de Red Natura, es que el autobús, pues te hubiera venido más temprano. Señal que no te interesa el negocio. Con choque. ¿Sí me explico? Entiendan que ya estamos curados de eso. O sea, no las creemos por más que las digan. Si a nadie le creemos una excusa. Yokoi Kenji. Oiga, doctor, pero realmente creo que ya se quedó como un hábito, porque realmente, incluso cuando hacen fiestas, le vamos a poner a tal hora, porque van a llegar una hora después. O sea, ya en automático estamos así, como en ese aspecto de que nosotros los mexicanos tenemos ese mal hábito, porque es un hábito, de llegar tarde a todos lados, porque no tenemos respeto por los demás. A mí ya me pasó con dos amigas que teníamos una reunión a las 5. Me llaman a las 4:25. Oye, voy a llegar a las 6, me habla la otra y me agarro por el celular. Usted no vale, pero pues estás apagada. Oye, no, hay algo que se llama compromiso. Y el tiempo vale oro y merezco respeto. Las quiero, las amo, merezco respeto. Exactamente. Solamente nosotros podemos cambiar esa mala cultura que se ha ido. Sí. Pero hay veces que son excusas tan obvias, pero reales. ¿Sí? Una persona llegó tarde, y ¿por qué llega tarde? Se me atravesó un caballo. Después llega otro, se le atravesó el mate. Y así, como 4 que mataron caballos. Y el último que llegó le dice, ¿y tú por qué mataste un caballo? Dice, no, yo venía esquivando todos los caballos. Entonces, son preguntas que nadie, digo, comentarios que nadie cree. Exactamente. Fuerte aplauso. Pero ahora viene otra parte muy importante. Todo es importante del ser humano, conocimiento del ser humano. Y como el curso se llama Aprendiendo a Conocerme, el ser humano tiene 2 elementos que nos gobiernan, que nos dominan. Un elemento tiene que ver con la parte física del ser humano, no física de cuerpo, de parte material, sino física de señales físicas que se manejan dentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo se llama esa parte del ser humano? Y que tiene que ver con la parte del hemisferio izquierdo y que tiene que ver con el razonamiento, con ser analítico, crítico, reflexivo, lógico, memorístico, que todo eso nos lo debieron haber enseñado en las escuelas. ¿Cómo se llama esta parte entonces que va aquí? Aquí viene un dibujito, que son esas señales físicas que dominan, controlan el funcionamiento global del cuerpo del ser humano. Comunicación no verbal, reflejos, ¿quién me dice? ¿No? ¿Recuerden? Nos mueve. Es todo lo que maneja el proceso de los datos, es lo que te hace ser más inteligente o menos inteligente. ¿Vale? Sí, pero ¿por qué está compuesto el cerebro? Son señales físicas. ¿Vale? Energía. Ahí va. Las neuronas. ¿Sí sabían ustedes? Que todo lo que es, cada palabra que yo digo es una neurona. Y cómo esa neurona se conecta. Todo esto empezó, yo tengo una metodología educativa centrada en valores que inició con la forma en cómo registré al principio esa metodología fue educación sináptica. Educación sináptica. ¿Qué quiere decir educación sináptica? ¿Qué quiere decir sinapsis? Quiere decir la unión de 2 neuronas. Cada uno de ustedes, dentro de nuestro cuerpo, ustedes son una neurona. Y cuando uno de ustedes dice una palabra, viene otra persona y escoge esa palabra o adapta esa palabra y se genera una nueva ¿qué? Una nueva idea. O sea, a la hora de que esta persona dice un dato, esta persona dice otro dato, o sea, chocan aquí y se genera ¿qué? Un nuevo dato, una nueva información, un nuevo conocimiento, algo nuevo que tenemos que hacer. ¿Sí me explico? Neuronas. Nuestro cuerpo está lleno de neuronas. Si ustedes se pisan un dedo, ¿por qué hacen ay? Si se pisaron ay, ¿por qué fue? Por esas neuronas de lo que controlan toda la información de nuestro cuerpo. Yo me quedé sorprendido porque yo me he metido mucho al estudio de esto, de manera muy general, no a fondo. Y de repente por ahí sale la medicina cuántica. ¿Han escuchado hablar de la medicina cuántica? ¿Qué será la medicina cuántica? Y una vez veo unas personas que estaban tomando muestras, no muestras,
estaban sacándote un estudio de tu cuerpo, cómo andabas de sangre, cómo andabas de azúcar, con una computadora y decía, medicina cuántica. ¿Cómo será eso? Y me ponen dos aparatitos así, ¿sí? Y me empiezan a evaluar todo el cuerpo con esa medicina cuántica. Y con los unos y los ceros que se manejan de nuestros cuerpos, energía positiva y energía negativa que ya mencionamos, ¿sí? Sale toda la información. Resulta que me da cómo andaba yo de azúcar, cómo andaba yo de todos los aspectos. Yo no lo creí, que me voy a hacer los estudios de laboratorio y casi fueron lo mismo, casi lo mismo. Y eso se llama medicina cuántica. Toda la información de nuestro cuerpo, toda la información de nuestro cuerpo está a través de los unos y ceros. Y eso tiene que ver con las neuronas, ¿sí? Pero viene otro elemento que se maneja en la parte del sentir con el hemisferio derecho, que tiene que ver con otra parte, otro elemento del ser humano, es un elemento químico del ser humano. ¿Cuál será? La otra parte. Uno fue la neurona, y siempre hay una lucha entre la neurona y esta parte que está aquí abajo. ¿Cómo se llama? Y normalmente gana aquí abajo. La emoción, maneja las emociones, los sentimientos. ¿Vale? ¿Cuál es la competencia? Siempre hay una lucha entre la neurona y este otro elemento del ser humano, que normalmente dicen, este le gana a este. Corazón, ¿vale?